Los mundiales siempre nos dejan historias para enmarcar, y no siempre las grandes potencias del fútbol son las protagonistas. Un equipo que llegaba como víctima segura, que apenas estaba estrenando entrenador y del que muy poco se esperaba, fue capaz de cautivar al mundo de la forma más asombrosa que se recuerde en una Copa del Mundo. Esta historia nos habla de valor, de arrojo y de un genuino espíritu de lucha que no solo ha llenado de orgullo a su país, sino también a todo un continente. En este video hablaremos de la campaña marroquí en Qatar 2022 y además tocaremos algunos aspectos históricos que no podemos dejar de lado. ¡Comenzamos! La selección de Marruecos ha participado en la Copa del Mundo en 6 oportunidades. La primera de ellas fue en la edición de México 70. Quizá muy pocos recordarán aquella generación marroquí que hizo historia y que llenó de ilusiones a un país que estaba dándose a conocer al mundo. La clasificación a la Copa del Mundo se pudo concretar en la fase final del proceso, al quedar líder de grupo con 5 puntos. Lamentablemente existen muy pocos registros de aquella fenomenal campaña, que desató un verdadero carnaval en Marruecos. Era la primera vez que el país se ponía en la mira del mundo futbolístico. Los marroquíes aterrizaron a tierras mexicanas con la esperanza de darle tanto a su país como al propio continente africano la trascendencia y el respeto que tanto ha costado conseguir. Era el momento para mostrarle al mundo de que África podía ser importante dentro del fútbol. Los flamantes debutantes mundialistas fueron emparejados en un grupo muy desafiante y que iba a probar toda su fortaleza. Las escuadras de Alemania, Bulgaria y Perú fueron los primeros rivales de turno de Marruecos en una Copa del Mundo. Había llegado el momento de escribir un capítulo inédito en la joven historia del fútbol marroquí. El arranque de Marruecos en la Copa del Mundo tuvo todo tipo de emociones e incluso aquel equipo estaba dando señales de que no sería un rival tan sencillo de superar. Sin embargo, no fue capaz de mantener la ventaja en el marcador, ya que los alemanes terminaron venciendo por 2-1. Marruecos estaba obligado a sacar los primeros 2 puntos en el segundo compromiso mundialista. Morocco are ahead, no doubt. 56 minutes gone. Uwe Selah, unmistakable. Germany level at 1-all. 78 minutes of play and a rebound. Müller is there. Germany 2, Morocco 1. The Moroccans have tasted... En la perla del Bajío mexicano, los marroquíes se midieron frente a una grandiosa generación peruana. Los marroquíes no fueron capaces de contener a los peruanos, ni mucho menos de generar situaciones importantes en todo el partido. Una derrota de 3-0 fue prácticamente la sentencia de muerte. Manteniéndose en suelo guanajuatense, los marroquíes pudieron salvar un poco las cosas al conseguir el primer punto mundialista tanto para su país como para África. Un empate con cierto sabor a victoria de 1-1 frente a Bulgaria no fue suficiente para salvar las papas del fuego, pero al menos no se fue con las manos vacías. A partir de ese punto tuvieron que pasar 16 años para volver a tener acción en una Copa del Mundo. Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de México 86 representaron una luz de esperanza para Marruecos. Tras superar a Sierra Leona por 5-0 en el marcador global y a Malawi por 2-0 en el marcador global, los Leones del Atlas tenían que aniquilar a los faraones egipcios para clasificar a la ronda final. Tras un empate amargo de 0 goles en la ida, los marroquíes salieron con toda la inspiración y finalmente derrotaron con amplia autoridad a Egipto por 2-0. Marruecos estaba a 2 partidos de concretar un regreso histórico a los mundiales. En la ciudad de Casablanca, los marroquíes se midieron frente a una Libia que también buscaba la grandeza mundial. Más de 120.000 almas se dieron cita para presenciar uno de los partidos más memorables en toda la historia del fútbol marroquí.
Una victoria contundente de 3-0 prácticamente puso a Marruecos en tierras mexicanas y solamente quedaba cerrar con broche de oro en la ciudad de Bengasi. Los marroquíes, sabiendo de que los pasajes estaban sellados, jugaron a muy baja intensidad a comparación del encuentro en casa. Una derrota de 1-0 no evitó la clasificación de Marruecos a la Copa del Mundo. La fiesta marroquí se hizo sentir en tierras libias ante tal proeza. Al igual que en 1970, los marroquíes llegaron a México cargando con las esperanzas de toda su nación. Esta era la oportunidad de coronar un proceso que había dado fantásticos resultados y que había permitido que nuevamente Marruecos se colocara en la lupa mundial. Las escuadras de Inglaterra, Polonia y Portugal fueron los flamantes rivales de Marruecos en su regreso a las Copas del Mundo. El arranque de Marruecos tuvo tintes muy positivos, ya que un empate de 0 goles frente a una Polonia que estaba entrando en declive le abrió la posibilidad de seguir vivo en la pelea por la clasificación a los octavos de final. Marruecos, en cierto modo, cumplió con creces con la tarea de poner en aprietos a un gigante agonizante. Manteniéndose en la Sultana del Norte, los marroquíes consiguieron un resultado que en esos tiempos fue considerado fuera de serie. Un empate de 0 goles frente a nada más y nada menos que Inglaterra no solo mantuvo a Marruecos con chances, sino también el mundo empezó a ver con más atención a esta generación que estaba haciendo historia. En la cancha de Tecos, los marroquíes terminaron por coronar una fase de grupos de ensueño, y qué mejor manera de hacerlo que humillando a una diezmada y derruida escuadra portuguesa por la cuenta final de 3-1. No African side had ever previously broken through the first round barrier. Goal hero against Portugal played for the army team FAR. They were reigning African club champions. Spirit had been washed away by Morocco and the rain, along with their prospects. Contra todos los pronósticos, Marruecos clasificó a la ronda de los octavos de final con 4 puntos y como líder de la tabla. Esto fue considerado como inédito para una selección africana y más para una selección como Marruecos. Todo el mundo empezó a ver con otros ojos a esta gran generación. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. En la ronda de los octavos de final, Marruecos se enfrentó a un viejo rival, Alemania Occidental. A pesar de la gran resistencia que ofreció Marruecos, los alemanes fueron capaces de encontrar el gol de la victoria en los últimos minutos de partido. Tired Moroccans, their concentration wavering, failed to organise their wall properly. Lothar Matthäus shot through the gap. The Moroccan adventure was over. La tristeza y las caras de absoluto desconsuelo de los marroquíes se pudieron ver a leguas de distancia. Marruecos había hecho por lejos su mejor presentación en una Copa del Mundo y claramente aquel equipo mereció mucho más. Pese a esta caída, el fútbol marroquí empezó a adquirir otra dimensión, puesto que fue capaz de seguir construyendo un legado respetable dentro del fútbol africano. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. También me complace en presentarles la cuenta oficial de Wanderlust, en donde es posible tener las mejores experiencias a lo largo del viejo continente. Te ofrece la posibilidad de viajar al menor costo posible y de encontrar los alojamientos más accesibles para disfrutar de todas las maravillas que Europa puede ofrecernos. Vale mucho la pena que sigan a Wanderlust y que comiencen a planificar el mejor viaje de sus vidas desde ahora. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar en el mundo de las apuestas de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. La gran antesala de Marruecos de cara a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la Copa Africana de Naciones 2019 celebrada en Egipto. Los marroquíes en aquellos tiempos habían sido capaces de consolidar a una generación que estaba dando claras muestras de resurgimiento. Nuevos elementos empezaron a destacar y sobre todo se estaba recuperando una mentalidad que se creía perdida desde 1986, trascender y marcar huella a como diera lugar. Los marroquíes fueron emparejados en el grupo D junto con las escuadras de Namibia, Costa de Marfil y Sudáfrica. El arranque de Marruecos en la justa africana fue de números verdes en términos de resultados, pero dejó ciertos sinsabores. Una victoria de carambola de 1-0 sobre Namibia puso a los marroquíes en la zona de clasificación, pero era necesario intensificar las revoluciones en los dos partidos restantes.
El segundo compromiso de Marruecos fue igual de complicado que el primero. Una victoria muy apretada de 1-0 sobre los marfileños prácticamente puso a Marruecos en la fase de los octavos de final. El tercer y último encuentro de grupo, frente a una tristísima selección sudafricana, los marroquíes no la pasaron bien e incluso sufrieron más de la cuenta para vencer un equipo que había perdido completamente su autoridad. Aún así, los marroquíes sellaron la clasificación con puntaje perfecto, pero con una muy cuestionable capacidad goleadora. Marruecos debía mentalizarse en ganar a toda costa y más aún frente a rivales que aparentaban ser fáciles de vencer. La ronda de los octavos de final, al igual que la fase de grupos, tuvo lugar en la ciudad capital del Cairo. Los marroquíes se enfrentaron a su similar de Benín. صعبة جدا. بارك يمرر فرصة. Un empate preocupante de 1-1 puso a los marroquíes en estado de alerta máxima, y al no haber modificaciones en el marcador, todo se tuvo que decidir desde la vía de los penales. إذا أسامة الإدريسي يتقدم أسامة يسدد نعم كورتك هذه كورتك ياسين لا إشارة التنفيذ بوفال أنان يتقدم أنان سدد بقوة. Marruecos, una vez más, no fue capaz de dar el salto de calidad en la Copa Africana de Naciones. En ese momento no solo se tenía que cambiar de estrategia, sino también se debía iniciar un proceso importante de reestructuración para evitar cometer los mismos errores del pasado. Para eso, se debía poner en marcha un plan para encarar las eliminatorias africanas sin ningún tipo de contratiempo. Las eliminatorias africanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar comenzaron para Marruecos en el mes de septiembre del 2021. Los Leones del Atlas fueron emparejados en un grupo que le vino como anillo al dedo al enfrentar a sus similares de Guinea, Sudán y Guinea-Bissau. Las posibilidades de concretar una gran fase eliminatoria eran muy amplias para los marroquíes. El arranque de Marruecos en las eliminatorias fue de saldo positivo, al derrotar a su similar de Sudán por la cuenta de 2-0. El resultado dejó bastante conforme al grueso de la opinión pública marroquí, y realmente se respiraba un ambiente de tranquilidad en vista de la calidad de sus rivales. It wasn't, and the ball finds its way to the back of the net. Manteniéndose en casa, los marroquíes se midieron frente a Guinea-Bissau, en un partido que no tardó demasiado en convertirse en una verdadera carnicería. Una victoria demoledora y aplastante de 5-0 puso a Marruecos en una posición privilegiada, puesto que para esas alturas era muy poco probable de que las demás selecciones fueran a moverle el piso. Focus again. The ball struck through, and it's the opener on half an hour. Guinea-Bissau, Imran Louza from the spot. What a way to open your account in your first ever stop. Ilas Shair, who finally gets himself a first goal for Morocco. Messina, the chance to swing it in. Oh, it's an absolute blitter. What a strike. Ball through the middle, Munir through. It's Scoopy 5, it is 5. Nuevamente los marroquíes se enfrentaron a Guinea-Bissau, pero esta vez serían mucho más misericordiosos, al solo meterle 3 goles. Marruecos estaba a solo milímetros de distancia para la clasificación a la ronda final. No había poder en el mundo que fuera capaz de detener a un equipo arrollador y con excelsa calidad futbolística. In the box, Saiss, another. It's flicked on brilliantly. Mai's header. And El Kabi couldn't miss. The second one is slammed in. Ayman Barkok. There's a loose ball there, in behind. And it's a clinical third from an utter disaster for Guinea-Bissau. A raíz de un golpe de estado en Guinea, la contienda se tuvo que llevar a cabo en suelo marroquí. Sin embargo, eso fue tomado como una gran ventaja, puesto que Marruecos aniquiló y trituró a los guineanos por 4-1. Nada ni nadie pudo evitar la clasificación de los Leones a la ronda final. Behind his defender, excellent ball in, that's a great save. Still alive. That's over the line.
Goals given. Morocco 1-0. They're coming to life. Good effort. Oh, what a goal! Superb equaliser by Guinea. Good deep delivery, free head up. And there's a second. Brilliant strike. 2-1. Oh, they made it. Excellent. Brilliant play. What a goal. Absolute stunning. To put the icing on the cake. Unselfish cutback. Good head. Oh, yes. Brilliant. Brilliant technique. Cabe mencionar que todos los partidos de Marruecos se jugaron en su propia casa, y este no fue la excepción. Una victoria clara y sencilla de 3-0 sobre los sudaneses engrandecieron más los formidables números de Marruecos en las eliminatorias. Good opportunity here for Morocco. Morocco, oh, it's so quick. The goal has gone in. And Ryan Mamey has found the back. Going to get the pass back, surely in the back of the net. It squirms underneath the goalkeeper, and it has been finished. It is goal number 2 for Morocco. Look down the right-hand side, the former Casablanca man. There's a good opportunity for a volley. Takes a deflection, in it goes. En Casablanca, los marroquíes cerraron con broche de oro una fase de grupos maravillosa, al derrotar con clarísima autoridad y jerarquía a un conjunto guineano completamente desconectado del partido. Nane. Oh, yes. Too easy. Ball in. Nane goes for number 2 and gets it! Absolute blinder! What a goal! Nane turns provider. Oh, yes! 3-0. Mamey, turning provider. De esta manera Marruecos terminó como líder con puntaje perfecto de 18 puntos. Todo estaba listo para una clasificación consecutiva más que meritoria para Marruecos. Antes de continuar, me complace presentarles a nuestro amigo Ronnie de ZB Construction, cuyo canal se enfoca en enseñarnos de manera bastante práctica y sencilla la forma en cómo podemos solucionar todo tipo de problemas que pueda presentar el hogar. Vale la pena que lo apoyen, y además estará sorteando $200 para que el afortunado que sea el suscriptor 700 de su canal. Es una oferta interesante que no pueden ignorar. Continuamos. Antes de los 2 encuentros finales de Marruecos en las eliminatorias mundialistas, se hizo una breve pausa a raíz de que la primera edición de la Copa Árabe, la cual se celebró en tierras cataríes, estaba a punto de comenzar. Los marroquíes, en esta competición regional avalada y organizada por la FIFA, marcó un parteaguas importante para el fútbol marroquí, y de hecho podemos considerar esto como un gran preámbulo de lo que iba a suceder después. Los leones fueron emparejados en el grupo C junto con las escuadras de Palestina, Jordania y Arabia Saudita. El arranque de Marruecos en la justa árabe fue perfecto a raíz de una contundente victoria sobre los palestinos por 4-0. La avalancha marroquí era indetenible, y además se pudo ver de primera mano a un equipo que destacaba de forma notoria a comparación del resto de selecciones de la región. Afidi has gone for goal and found the bottom corner. And the Morocco captain makes no mistake. Marroquíes y jordanos se dieron las caras en el segundo encuentro de la fase de grupos. Al igual que con los palestinos, los leones devoraron sin piedad y a sangre fría a Jordania por la cuenta final de 4-0. Good save by the keeper, and the follow-up turning by Jabrane for the opening goal. Took a flick once again, driven across and turning from close range. The flag stays down. Key again with the corner. Chibi caught it well. Oh my goodness, what a goal! Mohamed Chibi, who was completely and it is a penalty. Here comes Rahimi against Yazid. Finalizando la fase de grupos, los marroquíes se midieron frente a los saudíes en un encuentro que tuvo demasiadas complicaciones. No obstante, los leones del Atlas fueron capaces de sacar las cosas adelante. En la ronda de los octavos de final, Marruecos se midió frente a su similar de Argelia en un encuentro que tuvo los condimentos perfectos para un partido legendario para el mundo árabe. Ambas escuadras terminaron igualando las cosas por 2-2, llevando a que todo se decidiera desde el punto penal. Snapshot from distance. Oh, what a goal! Ben Sharkey. Morocco win the header.
this the right way this time. Yes, he will! Elbert Zaniti. Oh, he nearly stopped it. 5-3 on penalty. Marruecos, a pesar de quedarse a puertas de la clasificación a los cuartos de final, dejó sensaciones increíbles que invitaban a soñar a toda su gente. Pocas veces se había visto un nivel tan extraordinario en una generación marroquí. Era algo que claramente no se veía todos los días y que escapaba de toda lógica posible. La última etapa de preparación de cara a la ronda final de las eliminatorias fue la Copa Africana de Naciones 2022, con sede en Camerún. Marruecos llegaba con los pergaminos necesarios para buscar el título más importante del continente. Los marroquíes fueron emparejados en el grupo C junto con las escuadras de Comoras, Ghana y Gabón. El arranque de Marruecos fue bastante prometedor, al derrotar por 1-0 a una siempre complicada Ghana. Los 3 puntos se quedaron en la bolsa y por ende Marruecos podía respirar con tranquilidad de cara al siguiente encuentro. En la ciudad capital de Yaoundé, marroquíes y comorenses se midieron en un encuentro que tuvo momentos interesantes. La lógica y la historia terminaron por imponerse a raíz de una victoria marroquí por 2-0 sobre un equipo que empezaba a despuntar como Comoras. Ya clasificados a la siguiente ronda, los marroquíes jugaron a media máquina frente a una selección gabonesa que intentó hacer lo suyo. Una igualdad de 2 tantos puso a Marruecos en la cima de la tabla con 7 puntos y con racha invicta. Hasta el momento todo estaba saliendo de acuerdo al plan. بوفال يسجل. شوف فرق السرعات، شوف فرق السرعات. الهدف الثاني، الهدف في ضربة حرة، تسديدة. عالمي 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 عالمي. En la ronda de los octavos de final, Marruecos se enfrentó a su similar de Malawi en un partido que por momentos se volvió complicado. Sin embargo, los Leones del Atlas fueron capaces de encontrar la clave para sacar adelante un encuentro que se estaba tornando adverso. De esta manera concretaron el pase a la ronda de los cuartos de final. حكيمي صادق. حكيمي. Sin lugar a dudas, la ronda de los cuartos de final estuvo llena de emociones que hicieron que más de alguno se pusiera al filo de la silla. Marroquíes y egipcios fueron protagonistas de un encuentro bastante vibrante. Sin embargo, los tiempos extra fueron la perdición de Marruecos, ya que terminó cayendo por 2-1. صلاح عرضية. A diferencia de las demás ediciones, el equipo estaba completamente inmerso en otra sintonía. Esto fue considerado como parte de un proceso que estaba cambiando completamente la realidad del fútbol marroquí. Transcurrieron los meses hasta que llegó el gran momento para Marruecos. La República Democrática del Congo fue el flamante rival de los marroquíes en el último tramo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En el encuentro de ida, los Leones del Atlas no fueron capaces de domar a los Leopardos, al igualar un tanto en el marcador. And now the stadium erupts. And now an opportunity at the other end. Oh, the sucker punch from Morocco. Más de 60.000 almas se dieron cita en la cancha de Casablanca para alentar a su selección. Marruecos no debía defraudar a su gente en instancias como esas. Y es más, aprovechó de la mejor manera la localía para aniquilar con clara superioridad a los congoleños por la cuenta final de 4-1. Comes again from Messina. Again, Louis Ndouma in the way. The strike from Unai. Brilliant goal from Morocco. What a hit from Azzedine Unai. He's going to sneak in behind. Here's Tissoudali. Great chance for number 2. Clinical finish
from Tarek to Sadali. Sneaks it through to Anahi. That's the third, and surely that's it from Morocco. Quite as that Anahi comes through again and shoots, and this time it isn't. The follow-up from Hakimi, and there is the fourth. In the first leg, here he is, first touch. Oh, what a goal! Unbelievable. Los marroquíes estaban viviendo momentos de gran efervescencia y que incluso superaron con creces a los que se vivieron en las clasificaciones anteriores. Marruecos había clasificado al Mundial gracias a una campaña formidable y mostrando un nivel de fútbol pocas veces visto en la zona. Tout le monde qui sort, c'est incroyable. Dejando de lado el éxtasis generalizado, también hubo problemas que pusieron en duda el futuro de la selección de cara al Mundial. A raíz de diversas desavenencias con la directiva con respecto a sus convocatorias y actitudes extracancha, el entrenador de turno, el señor Vahid Halilhodzic, terminó dando un paso al costado. La directiva marroquí tomó la arriesgada decisión de hacerse de los servicios de Walid Regragui, quien estaba empezando a consolidar una interesante carrera al sacar campeón a equipos del medio local, e incluso venía de ganar una Champions africana con el Wydad Casablanca. La contratación de Regragui tomó por sorpresa a todos, pero la decisión de la interna marroquí era clara y tajante. Era el momento de elaborar el plan perfecto para un mundial que a la postre marcaría para siempre el balompié marroquí. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre y Marruecos, pese a contar con un nivel interesante, llegaba como clara víctima. Muchos daban por hecho de que los marroquíes no harían gran cosa en el mundial y que serían solo una selección de relleno. Nadie en el mundo imaginó, ni siquiera la persona más optimista, de que serían testigos de una de las historias más inspiradoras e increíbles que haya tenido el fútbol. Marruecos fue emparejado en el grupo F junto con las escuadras de Croacia, Bélgica y Canadá. En este punto veremos cómo un equipo que aparentemente sería presa fácil de sus rivales se convertiría en una de las revelaciones más grandes en la historia de los mundiales. El arranque de Marruecos en la Copa del Mundo fue bastante tibio en términos de resultados, al solo conseguir un empate de 0 goles frente a su similar de Croacia. Más allá del empate se pudo ver a un equipo marroquí combativo y con hambre de victoria. El balón que termina rebotado y tocan ya para Crack Hakim. Hakim con este centro que termina siendo contactado. Sobre Maguire no se cobra al principio y después sí se cobra el penal a favor de Argentina. Mira quién está el contra libre. Está Hakimi, aquí está Hakimi, le quemó la mano. En el segundo cotejo de grupo, Marruecos simplemente fue la sensación, y más aún al dominar a Piacere, a un gigante con pies de barro como es Bélgica. Los marroquíes, con autoridad y con gallardía, limpiaron a los belgas con un 2-0 final. Jugadores dentro de la área esperando el servicio, allá viene cerrado. No puede controlar la pelota, así que Marruecos la tiene dentro del área. CJ metiendo eso, dispara y el gol. Desde 1986, Marruecos no había vivido momentos tan memorables como ese. El mundo comenzó a rendirse a sus pies. En el tercer compromiso, los marroquíes siguieron demostrando calidad de primer nivel, frente a una muy mermada Canadá. Una victoria clara de 2-1 clasificó Marruecos a la fase de los octavos de final, con 7 puntos de 9 posibles. No solo se pudo concretar el mejor papel de Marruecos en una fase de grupos, sino que también la hinchada marroquí comenzó a soñar por primera vez con llegar más lejos. El equipo hizo posible que todo un país soñara con romper el orden establecido. La ronda de los octavos de final para Marruecos fue un hito histórico que perdurará para siempre en los corazones de sus hinchas. Dos equipos diametralmente opuestos se vieron las caras en un partido quemando más de alguno al cardiólogo por el sinfín de emociones fuertes que se vivieron en 120 minutos angustiantes. La tanda de los penales fue la alternativa para resolver un partido en el que claramente Marruecos puso lo que siempre hay que poner en instancias como esas. Penal de esta tanda. Atención, Sabiri le pegó. Acá silba el árbitro. Viene el tiro. Pegó en el poste. Pegó en el poste para confirmar ventaja. Sillers le pegó.
Las celebraciones y la algarabía no solo se hicieron sentir en Marruecos y en Qatar, sino también en todos los rincones del mundo. Marruecos había logrado algo que se pensaba que era imposible y descabellado. Marruecos fue capaz de romper con sus límites y de demostrarle al mundo de que los imposibles no existen en el fútbol. En la fase de los cuartos de final, los guerreros del Atlas se enfrentaron a un debilitado y traicionado Cristiano Ronaldo. Era el escenario ideal para herir el orgullo de un equipo que le había dado la espalda a su comandante. Solo bastó un gol para mandar a casa a un equipo frívolo y soberbio. Solo un gol fue más que suficiente para dejar llorando desconsoladamente a un Cristiano Ronaldo que ahora vive el ocaso de su carrera. Marruecos, contra todo y contra todos, hizo historia en aquel partido. África se llenó de orgullo al ver cómo esta gran camada de jugadores había hecho posible que nuevamente todo un continente se uniera por una causa común. Marruecos le dijo presente al mundo, había desafiado con extraordinario valor el pasado y además mantuvo un gran récord de sumar 5 partidos sin perder en el Mundial. En la ronda de semifinales ya no se le podía pedir nada más a Marruecos. Llegar a esas instancias ya era considerado como un logro de grandes dimensiones que sin duda marcó para siempre el rumbo del balompié marroquí. La pelota queda viva, Mbappé le puede pegar de zurda, hay un desvío, después le cae a Teo Hernández, ¡gol! ¡Gol! El toque para Mbappé, Mbappé sigue entre cuantos, metió al centro, remate, gol. A pesar de darlo todo en la cancha, esta vez no fue suficiente. Al caer a manos francesas por 2-0. Más allá de las polémicas por un penal que no se cobró, estos héroes ya habían entrado a las páginas más gloriosas del deporte marroquí y solo quedaba jugar un partido más. Ya no importaba el resultado, puesto que la gente solo quería seguir disfrutando de su selección. En el encuentro por el tercer lugar, los marroquíes salieron con claros y entendibles sentimientos de tristeza por no haber clasificado a la final. El partido no tuvo el mismo sabor picante y explosivo que los anteriores, ya que terminaron cayendo por 2-1 a manos croatas. Más allá de la enorme desazón de los marroquíes de no estar en la fiesta grande de la final del mundo, tanto su gente como el resto del mundo se deshizo en elogios y alabanzas. Marruecos había logrado lo que ninguna otra selección africana fue capaz de hacer en toda la historia de los mundiales. As I said, but I'm so proud to be Moroccan, and I'm so proud of our Lions because they make a huge thing. So thank you so much to our Lions. El regreso a casa fue un carnaval en su máxima expresión. Las celebraciones en todos los puntos del país reflejaron de la forma más emotiva posible una gratitud que nunca antes se había visto hacia una generación marroquí. Handed out awards to the president of the Moroccan Football Federation, the team coach and the players. Marruecos se transformó en un símbolo de lucha y de entereza en este hermoso deporte. Fue la clara demostración de que no solo se trata de clasificar un mundial, sino de demostrar de que todo el sacrificio para llegar a esas instancias no ha sido en vano. Citando las palabras de un viejo comercial de mi adolescencia, Marruecos es un ejemplo perfecto de que hay que jugar sin complejos frente a cualquier rival, que hay que atreverse con quien sea y en donde sea, que el coraje pesa mucho más que la historia y que una derrota no es un fracaso cuando
cuando se da todo en la cancha. Y por todas estas cosas que nos enseñaron, hoy los marroquíes son respetados en todo el mundo. Esta fue la historia de Marruecos rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nada, simplemente mandarle un abrazo. Bueno, tuve la posibilidad de charlar con él, que bueno, una alegría, un honor que bueno, tener una persona de otro país que te admire, así que la verdad que está bueno. Pronto te voy a ver a Argentina y voy a sacar una foto con vos y nada, muchas gracias por la onda y nada, te quiero mucho. El pueblo